mi gente, miren, muy atento a este tema de cómo factorizar con el método de división sintética, ¿cierto? Cuando lleguemos a este tema tenemos que tener muy claro lo que es factorizar. Entonces en la descripción les dejo un pequeño video de 1 minuto donde les explico cómo factorizar. Entonces, entramos aquí. ¿Cómo sabemos que tenemos que factorizar este polinomio por el método de división sintética? Eso nos lo dice más que todo ya la práctica y la experiencia. Entonces, cuando llevamos un polinomio muy largo como este, que mire, tienen hasta 4 términos y tiene exponentes de 3, 4, 5 exponentes altos, sabemos que tenemos que aplicar ya el método de división sintética, porque los métodos de factorización son muchos. Entonces, entramos aquí en materia. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Primero, el primer paso es organizar los términos por orden de exponentes, o sea, colocarlos de mayor a menor los exponentes. Mira que aquí está el exponente 3, después el exponente 2, después el exponente 1. Hay veces que no lo van a encontrar así, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo organizamos como está aquí. El siguiente paso, ¿cuál es? Buscamos los divisores del término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El 8. ¿Por qué? Porque no tiene letra, está solo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los divisores de 8? Cuando lleguemos aquí a este tema también tenemos que tener muy claro los divisores de los números. Entonces, el 1, el 2, el 4 y el 8 son divisores de 8, ¿cierto? El 1 que es divisor de todos los números, el 2 porque 2 por 4, 8 y el 8 que es divisor del mismo, ¿cierto? Entonces, son negativos y positivos, o sea, el más 1, el menos 1, el más 2, el menos 2, siempre tiene que ser así, positivos y negativos, por eso coloco más o menos. El siguiente paso es, se colocan las letras con los exponentes en orden. Entonces colocamos las letras estas que están acá, X a la 3, X a la 2, la que está sola, X a la 1, y el término independiente, aquí podemos colocar una I para identificar de qué es el término independiente, ¿cierto? No colocamos nada ahí. El siguiente paso es, se colocan los números que están acompañando estas letras. ¿Cuáles son los números? ¿Cuál está acompañando el X a la 3? El 1. Pero cuando hay una letra sola, ¿quién la acompaña? Un número 1, ¿cierto? ¿Cuál acompaña el X a la 2? El menos 5. Tenemos que tener muy claro que cuando vayamos a colocar los números acá que acompañan a las letras, hay que colocarla con los signos, ¿entiendes? Entonces aquí es menos 5. ¿Cuál acompaña acá? El 2 y el término independiente, el 8. Aquí hacemos especie como de una cajita, como le llaman en otras partes, así una cajita. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a tomar cualquier de estos números y multiplicarlos por los de acá. Por lo general siempre se empieza por el primero, porque ustedes pueden coger el 2, el 4 o el 8. Entonces yo voy a tomar el menos 1, ¿cierto? Este número que está aquí lo bajo, ¿cierto? Entonces multiplico 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Y si multiplicamos números, multiplicamos ¿qué? Signo también, ¿cierto? Entonces menos por más, porque este 1 es positivo, menos por más, ¿cuánto es? Menos. Y aquí operamos, no nos vayamos a confundir aquí, porque aquí no se multiplica, aquí se opera, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hacemos una suma. ¿Por qué? Porque 5 más 1, menos 5 y menos 1, ¿cuánto es? Menos 6. Se suman y se deja el mismo signo. 1 por 6, ¿cuánto es? 6. Aquí sí se multiplican los signos. Y menos por menos, más, ¿cierto? Aquí operamos 2 más 6, 8, porque los dos números son positivos, ¿cierto? Seguimos. 1 por 8, ¿cuánto es? 8. Y menos por más, menos. 8 menos 8, ¿cuánto es? 0. Y ya vieron que no, ese es lo que nos tiene que dar el 0. Yo me fui directo y tomé el menos 1 porque ya uno con la práctica y la experiencia, como les decía, ya uno sabe más o menos cuál era el número 0. Pero si yo tomo el 2, el 4, otro número y no me da, tengo que seguir con los otros números hasta que me dé 0. Me fui directo acá para que el video no se me haga tan largo. ¿Qué significa esto? Significa que esto es igual a esto. Entonces, esta expresión que está acá es igual a esta. Y le voy a borrar aquí para que me quede más espacio y continuar. Anteriormente, entonces, esta expresión que nos dio aquí es igual a esta que está acá, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es seguir reduciéndola
hasta que nos dé X. Entonces ya aquí empezamos con X a la 3. Mira que aquí ya les organicé esto y ahora aquí vamos a empezar con X a la 2. Mira que aquí es X a la 3, acá es X a la 2, acá es X a la 2 y aquí es X a la 1. Y ya el término independiente. Ya nomás tenemos 3 números, que son estos que nos dio acá, ¿cierto? Entonces bajamos acá X a la 2, bajamos aquí X a la 1 y el término independiente. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá. Aquí están los 4 números, los 4 divisores del término independiente. Cogemos cualquiera. Yo cogí el 2 porque, como les digo, ya más o menos uno con la experiencia, con la práctica, ya uno más o menos sabe cuál es el número que le va a dar. Y recuerden que aquí nos tiene que dar el residuo o el resto tiene que ser 0. Si no es 0, no es factor, porque estos son factores. Este es el primer factor y este es el segundo. Entonces hicimos aquí el mismo procedimiento que hicimos acá. Multiplicamos, bajamos el 1, multiplicamos 2 por 1, 2, ¿cierto? Menos 6, menos 2, menos 6 más 2, menos 4, ¿cierto? 2 por 4, 8. Recuerda que tenemos que multiplicar los signos, más por menos, menos. Pero aquí no multiplicamos los signos. Los signos se multiplican cuando estamos multiplicando el factor con el número de acá. 8 menos 8 nos da 0 y ese es el segundo factor. El tercer factor que nos va a dar es este. Porque recuerden que si vamos bajando X a la 2, X a la 3, después que viene X a la 1, o sea, ya se acaban los exponentes y ya ahí terminamos. Entonces el siguiente factor sería, entonces aquí ya sería, si vamos a seguir aquí ya sería X, entonces este es el resultado. Porque el 0 no se coloca. Pero ojo, el 0 no se coloca cuando está de resto, de residuo. Si nos diera un 0 acá o aquí, acá antes, sí hay que colocarlo. Entonces, miren, el primer factor es este que está aquí. Pero aquí tenemos que hacer una transposición de término porque no podemos colocar eso así, X igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una transposición de término? Pasamos este número, el menos 1, al otro lado del igual, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Cambia de signo. Y ese es el otro factor. Aquí hacemos lo mismo. Pasamos el 2 al otro lado del igual. Aquí me equivoco, aquí no. Pasamos el 2 al otro lado del igual. Y nos queda como menos 2, ¿cierto? Porque era positivo, pasa negativo. Y ese es el segundo factor. El tercer factor, ¿cuál es? Este que está aquí. El menos 4. Igual ustedes pueden colocarlo del orden que quieran. Si quieren colocar este es el primer factor, el segundo, el tercero. Entonces, primero, segundo y el tercer factor es el menos 4, el número que nos dio acá. Entonces, lo ponemos acá aparte. Primer factor, X más 1, ¿cierto? X más 1. Segundo factor, X menos 2. Y tercer factor, X menos 4, ¿cierto? Y ya terminamos el ejercicio ahí. Entonces, esta expresión en conclusión es igual a esta que está acá. Este es el resultado de acá. Estos son los factores de esta. Ya factorizamos por división sintética. Ya vieron, toda es la práctica y la constancia, señores. Les recomiendo ver el video 2, 3 veces, varias veces para que tengan más la práctica. Ya sabes, aprendiendo con Daniel.